¿Jura usted cumplir con amor patriótico el cargo de presidente de la República para el cual ha sido electo? Sí, juro. Puede bajar la mano. Si así lo hiciere, la patria lo premia. Si lo contrario, la historia y el pueblo de Guatemala se lo exija y demande. En nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala aquí representado, queda usted legal, legítima y solemnemente en posesión del cargo de presidente de la República de Guatemala para el periodo constitucional 2024-2028. Hablemos hoy en Otro Mundo de la situación registrada en Guatemala, el proceso de transición en ese país, el proceso de transición de poder fue complicado, tanto que se especuló con la posibilidad de que la Fiscalía solicitara la detención de la compañera de fórmula de Bernardo Arévalo, Karina Herrera. Cuando parecía que la jornada de la toma de asunción del nuevo gobierno de Guatemala se frustraba como resultado de una nueva maniobra de quienes hasta hacía unas horas habían detentado el gobierno y el control de buena parte de las instituciones estatales, todo cambió en la madrugada del lunes 15 de enero, cuando Bernardo Arévalo por fin fue posesionado como presidente con el discurso más progresista desde el restablecimiento de la democracia en ese país. En la tarde del domingo, aunque no se trataba más que de un procedimiento formal, casi protocolar, el traspaso entre la 9ª y 10ª legislatura, un requisito previo e imprescindible para que la nueva composición del Congreso tomara juramento al presidente investido, se convirtió en un largo, confuso y nada transparente proceso cuyo único objetivo fue impedir o al menos retrasar al máximo el cambio de autoridades. Sin previo aviso, la Junta Directiva saliente determinó la composición de una comisión calificadora de las credenciales de los diputados electos, tarea que ocupó varias horas, debates e incluyó la aparición de resoluciones de la Contraloría General de Cuentas que impidió la toma de posesión de un diputado por una denuncia presentada solo un día antes de asumir el cargo. En esa sesión se conoció una resolución de la Corte de Constitucionalidad en la que se rechazó un amparo presentado por la bancada del Movimiento Semilla, el partido del presidente electo, con 23 curules, en base a lo cual primero la Comisión y luego el plenario del Congreso resolvieron como último acto de su legislatura que los diputados de ese partido pasaban a ser independientes en virtud de la resolución de un juez de primera instancia que ordenaba la suspensión provisional del partido. Como consecuencia de esa decisión, los diputados del Movimiento Semilla no podían formar bancada, no podían presidir comisiones y además tampoco podían integrar la Junta Directiva del Congreso, lo cual tiene una enorme relevancia para el funcionamiento del legislativo. Sin embargo, cuando finalmente dio inicio la primera sesión de la 10ª legislatura, pasadas las 21 horas del domingo, con apenas 3 horas disponibles para tomar el juramento del presidente electo, se presentaron 2 mociones para integrar la nueva dirección del Congreso. Y con el voto de 92 diputados sobre 130, se eligió una junta directiva con 2 miembros del partido del Movimiento Semilla, incluyendo su nuevo presidente, Samuel Pérez, mano derecha y político clave para el partido y ahora para el nuevo gobierno. Esas negociaciones permitieron formar una alianza que deshizo completamente el paquete que pretendía dejar atada la administración anterior. Aunque se prevén acciones legislativas y judiciales para modificar lo resuelto, lo acontecido es considerado por analistas como un gran triunfo político del nuevo gobierno que en lo inmediato permitió la investidura del presidente número 52 de Guatemala y a la segunda mujer como vicepresidenta del país. A las 23:59 horas del domingo 14 de enero del 2024, en la sala principal del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, se reinició la sesión del Congreso para que el flamante presidente del Congreso colocara a la banda presidencial al presidente de la República y dar posesión a Bernardo Arévalo, nacido el 7 de octubre de 1958 en la República Oriental del Uruguay, e hijo del muy apreciado y recordado expresidente Juan José Arévalo, exiliado en el Río de la Plata al momento de nacer su hijo. Y quiero en este histórico día decirles que me complace dirigir estas primeras palabras como presidente constitucional de la República de Guatemala.
En este día trascendental avanzamos por el camino que muchos hemos labrado con esfuerzo, marcando un hito significativo gracias al ejercicio democrático. El respaldo de las naciones democráticas del mundo ha sido crucial, permitiéndonos estar aquí hoy y permitiéndome ratificar nuestro primer gran compromiso. Nunca más el autoritarismo. Jamás permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios. No toleraremos la intolerancia y la arbitrariedad. No permitiremos que nuestras instituciones se dobleguen otra vez ante la corrupción y la impunidad. Es hora de emprender un camino de unidad, diálogo y de paz. Nos encontramos en una oportunidad histórica para revertir décadas de abandono social y deterioro institucional. Necesitamos recuperar la visión y los principios que como nación acordamos en el marco del proceso de paz y sus acuerdos, los cuales una clase política irresponsable y superficial nos arrebató en las últimas décadas. No podemos, dijo Arévalo, dejar escapar esta oportunidad. Es gracias a los jóvenes de Guatemala que no perdieron la esperanza que hoy puedo hablarles desde este podio. Es gracias a las familias que creyeron en un futuro diferente y no se rindieron ante la desinformación y la mentira. Es gracias al liderazgo ancestral, a los 4 pueblos, de quienes no dejo de aprender y valorar diariamente, consciente de las deudas históricas que debemos resolver. Enumeró varios aspectos que conformarán sus principales líneas de acción gubernamental, lo cual resumió en la expresión: no puede haber democracia sin justicia social, y la justicia social no puede prevalecer sin democracia. Estamos cerrando un doloroso ciclo de crisis e incertidumbre para dar paso al amanecer de Guatemala, especialmente para los millones de personas que hoy no pudieron estar presentes en este teatro. Hoy mismo, decía, desde la Plaza de la Constitución les dedicaré palabras especiales. Solo podemos mirar hacia el futuro con optimismo, esperanza y fe. Nuestra nación, conformada por sus 4 pueblos, se encuentra ante una oportunidad excepcional e inesperada para transformar el curso de nuestra historia. Vamos a aprovecharla, concluyó Arévalo su discurso. El proceso de transición de poder en Guatemala fue bastante complicado, tanto que se especuló con la posibilidad de que la Fiscalía solicitara la detención de la compañera de fórmula del candidato, hoy presidente Bernardo Arévalo. Nos referimos a Karin Herrera. Así comienza una nota de Ricardo Changala justamente sobre la situación de Guatemala, que el fin de semana, y más concretamente el domingo en que debía asumir Arévalo, fue, decíamos, pródigo en acontecimientos y en expectativas. Ricardo, una vez más, gracias por este encuentro, por esta charla y por tratar de echar luz sobre todo esto que ha estado ocurriendo y lo que puede llegar a ocurrir en Guatemala, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tal, Álvaro? Un gusto estar acá. Sí, hablando con muchos amigos guatemaltecos, la reacción generalizada era de una gran tranquilidad y calma luego de un fin de semana, pero un proceso que llevaba muchos meses, enorme incertidumbre para saber si la voluntad del pueblo que eligió a alguien para ser presidente y a una mujer para ser vicepresidenta se iba a respetar o no, porque básicamente de eso se trataba, ¿no? Como tú lo mencionaste está ahí, ha habido infinidad de intentos para bloquear este proceso desde el sector judicial, el Ministerio Público, bueno, organizaciones sociales, bueno, en fin, desde muchos sectores que han hecho lo imposible para que Bernardo Arévalo no asumiera el cargo. Y la última fue la jugada el propio día de la asunción del nuevo presidente, ¿verdad?
Ujú, En cualquier país del mundo, normalmente, como pasa en Uruguay un 1 de marzo, en Guatemala son los 14 de enero, que es la fecha establecida en la Constitución para el cambio de autoridades. ujú. Es una jornada básicamente protocolar, de celebración, de festejo, de quienes asumen, con invitados internacionales y no mucho más que eso. Sí. Y la expectativa de un discurso inaugural de una presidencia, como casi que ocurre en cualquier parte del mundo que se somete a estos procesos. Pero eso no fue lo que ocurrió el domingo. El domingo el Congreso, en un momento determinado, asumió un rol que no le correspondía y comenzó a cuestionar muchas cosas, con el objetivo de impedir, de una manera u otra, o bien que Arévalo tomara el cargo, o bien que lo tomara con un Congreso, digamos, maniatado sobre posibilidades legislativas futuras. Ujú. Finalmente eso no ocurrió. Hay que decir que el partido que ahora es gobierno tuvo una enorme habilidad política para generar alianzas realmente no esperables, porque es un partido que tiene un número muy reducido de diputados. Sin Sí. embargo, consiguió una mayoría amplia para asumir la presidencia del Congreso. Ujú. Entonces, en este momento, el movimiento Semilla tiene la presidencia del país, pero también tiene la presidencia del Congreso. Ujú. Algo que parecía impensable por un momento en el mismo domingo, cuando además se conocía una resolución de la Corte Constitucional rechazando un amparo presentado por Semilla. Exactamente. Pero bueno, la situación es esa. Tiene la presidencia del Ejecutivo, la presidencia del Congreso, y ahora el otro gran actor del sistema judicial que está en veremos es la Administración de Justicia, digamos. Ujú. No necesariamente el Poder Judicial, porque el Ministerio Público no, estrictamente no pertenece al Poder Judicial, pero es parte de la Administración de Justicia. Ajá. Ahí ha sido uno de los principales problemas que ha tenido, no solo Bernardo Arévalo, el país, diría yo, que en los últimos años ha visto cómo este aparato de justicia, hay excepciones, por supuesto, no podríamos generalizar, pero de manera muy amplia, particularmente el Ministerio Público, ha dedicado todos sus esfuerzos a defender lo que se denomina popularmente en Guatemala como el pacto de corruptos. Es Ujú. decir, un conjunto de actores políticos, de partidos políticos, autoridades públicas, sector empresarial, gente vinculada a la delincuencia, que han hecho acuerdos muy importantes durante todos los últimos años y han cooptado el Estado realmente para sus propios intereses. Y bueno, este Ministerio Público ha jugado ese rol, persiguiendo, vengándose incluso de otros funcionarios públicos anteriores, incluso del mismo Ministerio Público, que participaron en gobiernos anteriores con actividades más coherentes con lo que corresponde al sistema de justicia. Hecho que tiene que hoy Guatemala tiene muchos jueces, fiscales y gente vinculada al sistema de justicia exiliados, algunos presos, este proceso que esperemos se revierta ahora, ¿no? Ujú. El presidente Arévalo hablaba de emprender un camino de unidad, de diálogo y de paz. Es posible? ¿Será posible? Yo digo que es imprescindible, Ujú. porque si no, no sé qué puede ser. O sea, el pueblo tiene una gran expectativa, una gran esperanza. Si puedo hacer un símil, porque me tocó estar ahí, se parece un poco a lo que ocurrió en Honduras. Ajá. En Honduras también hubo un gobierno, bueno, varios gobiernos marcados por la corrupción. De Ujú. hecho, es que un día después de haber entregado el gobierno al actual presidente Xiomara Castro, el presidente anterior de Honduras salió encadenado, se subió a un avión, lo subieron a un avión y está deportado en Estados Unidos por narcotraficante, ¿no? El presidente, Ujú. de ahí para abajo, ¿no? Entonces, y lo que había en su momento, en ese momento en Honduras, era una gran expectativa, una gran esperanza, una bocanada de esperanza y de nueva oportunidad frente a un periodo atroz de la Ujú. historia hondureña. Más o menos lo mismo ocurre ahora en Guatemala, ¿no? Hay mucha expectativa en este gobierno, que además Arévalo personalmente refleja esa posibilidad, ¿no? Ujú. Una persona que él es una persona de diálogo, siempre lo ha sido, una persona muy bien formada políticamente, intelectualmente, con una larga trayectoria profesional, fue hasta incluso embajador de Guatemala en algún periodo, Ujú. en destinos muy importantes, pero además tiene una formación profesional muy relevante, vivió en muchos países, bueno, sabemos que nació en el Uruguay porque su papá fue Presidente también. presidente del país, pero además
no cualquier presidente, el presidente que inauguró el periodo democrático más importante de la historia de Guatemala. Esto no hay nadie que opine lo contrario, que fue del 44 al 54. Entonces, el mismo es en sí mismo una expectativa y una esperanza. Y la verdad que su actitud en este periodo donde ha habido una persecución constante, permanente, un hostigamiento, siempre fue de mucha calma, de buscar, por supuesto, responder, pero siempre dentro del marco de la legalidad, del marco jurídico, sin voz destemplada, sin insultos. Creo que eso también le ha dado al pueblo guatemalteco una idea de que, bueno, tenemos un presidente que se parece a un presidente y que cuando dice voy a llamar a la unidad es creíble, porque eso es lo que ha hecho incluso en estas circunstancias tan difíciles que debió recorrer en los últimos meses en el país. Arévalo hablaba de alguna manera, cuáles serían sus principales líneas de acción de gobierno y hablaba en un juego de palabras que parece ser bastante más que eso, que no puede haber democracia sin justicia social y que la justicia social no puede prevalecer sin democracia. Sí. Expresión que en otro momento y en otro contexto podía ser casi una obviedad Ujú. o un término incluso light, si se quiere, desde alguna perspectiva. Pero en Guatemala y en estos tiempos que corren, no lo es. Claro. Si no, miremos la Argentina, ¿no? Ujú. Cuando alguien habla de justicia social y democracia, en este momento, en el mundo actual, pues está diciendo algo importante. Está poniendo sobre la mesa la idea de que la equidad, la igualdad de oportunidades y de realidad entre las personas tiene que estar sobre la mesa como un objetivo de gobierno, cosa que hoy, en este momento, incluso en nuestro continente, no todos los gobiernos lo plantean. Pero en Guatemala en particular es un tema extremadamente relevante por los desequilibrios, inequidades, el profundo racismo que tiene el país, en fin, una serie de datos que en es momento ahora de ver, pero que son fáciles de corroborar y que hacen que esto que llamamos justicia social, interpretemos como interpretemos este concepto, es absolutamente decisivo. Y que si no hay participación de las personas, si la gente no tiene condiciones para poder ser parte de la cosa pública, digamos, ¿no? De la democracia, entonces no hay sistema de justicia, no hay democracia legislativa, ni política, ni nada. Este mensaje, que era el mensaje de su padre en los 40, palabras más, palabras menos, hoy en Guatemala tiene una enorme importancia, una enorme relevancia. Así que no es un tema menor que haya puesto énfasis en ese concepto. Y en este contexto que tú estás relatando, eh, Arévalo en su discurso pedía disculpas a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas. ¿Cómo hay que interpretar ese aspecto de su discurso y qué cabe esperar con respecto a ese tema de su gobierno? Los pueblos indígenas, en el más conservador de los cálculos, porque los censos tienen su deficiencia también, ¿verdad? Son la mitad del país. O sea, por lo menos la mitad de la población guatemalteca se autodefine como indígena. Eh, pero además, son 23, 22 de los 23 pueblos que conforman el país. Es un país que se autodefine como pluricultural, porque lo es. Cuya riqueza fundamental es esa diversidad cultural, y que sin embargo, desde siempre, ha sometido a los pueblos indígenas a situaciones y en condiciones de vida paupérrimas. Y no solo en términos socioeconómicos, sino también en todos los ámbitos de la vida, político, social, todo lo que te imaginas. De manera que la demanda de justicia social es indisociable a la búsqueda de la construcción de un país intercultural y no solo pluricultural, ¿no? Eso por un lado. Que implica además elevar sustantivamente las condiciones de vida de buena parte de la población, de la cual por lo menos la mitad es indígena. Pero además de eso, en el periodo previo a la asunción del gobierno de Arévalo, la realidad es que los pueblos indígenas organizados, sus autoridades ancestrales, de distintas formas organizativas, porque los pueblos indígenas son todos distintos, no son todos iguales,
fueron el bastión fundamental de la resistencia popular frente a esos embates que antes mencionábamos de los actores que se oponían a que Arévalo tomara el gobierno, sin los cuales Bernardo Arévalo no sería hoy presidente de Guatemala. De manera que cuando hace esa mención Bernardo Arévalo, lo que está diciendo es, yo sé que tengo que darles a ustedes una participación, un protagonismo mucho mayor del que han tenido antes y mucho mayor del que ahora mismo les estamos dando. Y ese es su compromiso. Cuando uno observa el gabinete de gobierno que él anunció unos días antes a tomar el cargo, y la verdad que ahí prácticamente no hay personas indígenas. Y al revés, hay personas que provienen de actores de la sociedad guatemalteca que no han tenido una conducta muy adecuada con los pueblos indígenas. Así que ahí hay todo un tema para trabajar. Me consta que no solo él, sino todo su equipo de gobierno están en eso. Están en eso. Pero bueno, veremos qué bien. Tomemos como muy importante ese compromiso público, que además lo reiteró muchas veces, incluso en el mismo discurso lo menciona varias veces. Pero eso tiene que transformarse en realidad. Habrá que ver cómo hacerlo, porque es un enorme desafío. Eso sí, solo estructurar una forma de gobierno que le dé un rol protagónico a los pueblos indígenas, solo eso sería un cambio copernicano, digamos, en la dinámica política interna del país. Ojalá ocurra. Ricardo Changala, muchas gracias. Y bueno, seguiremos de cerca este proceso para ver si se concretan esas expectativas que están puestas allí en ese gobierno de Bernardo Arévalo y Karina Herrera. Claro que sí.